la gloria. Oh santo, santo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Porque para Él es toda la gloria. Amén. Denle un aplauso al merecedor de toda la gloria, al merecedor de toda la alabanza, porque Él merece nuestra alabanza y merece toda nuestra adoración. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, porque en este día, Señor, oh Dios, tú lo has tu provisión santa y divina, Señor, para un pueblo que te ama, te adora y te bendice, Señor. Glorifica tu nombre. Y estamos aquí, Señor, para alegrar tu corazón. Y hemos traído nuestras ofrendas, Señor, y nuestros diezmos en esta noche, Señor, para que tu corazón se alegre, Señor. Cuando un pueblo, Señor, oh Dios, con gratitud, con alegría, bendice, honra y glorifica el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, privilegio grande, Señor, que tenemos de agradecimiento para ti, Señor. Nuestro corazón está agradecido por ti, Señor, por las grandezas y las maravillas que tú has hecho, Señor, durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, recíbelas. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos. Este día es un día muy especial para la iglesia. De hecho, no cancelamos el domingo por la noche, sino que lo transferimos para el martes. Amén. Y creo de que es algo bueno que la iglesia pueda oficialmente trasladar el domingo. Cae nieve, nosotros hacemos el martes el culto del domingo. ¿Amén? Porque queremos glorificar al Señor en todo. La gloria es para Cristo Jesús. Aleluya. Esta noche me siento muy, pero muy halagado y agradecido, y con oraciones contestadas, porque me complace y me da gran bendición tener a nuestro hermano Luisito con nosotros. Hermano Luis. Está también mi hermana, que no me acuerdo de su nombre, hermana, pero sí, Carolina. Carmen, gloria al Señor. Qué bueno que está con nosotros. Que Dios me la bendiga. Qué bendición compartir con usted, mi hermano. Tenemos también la familia Cruz con su hijo. Qué bueno verte, varón. Qué bueno verte. Y tenemos también la visita de nuestros hermanos que están con nosotros. Claudia y su esposo. Tu nombre, François. Yo te iba a decir Francesco. Padilla, ¿verdad? Los hermanos Padilla. Y también tenemos la visita de Colombia de los hermanos Víctor y su esposa que están con nosotros. El portador de la palabra esta noche, y esperamos que las expectativas del Señor, que sea su voluntad, que tus expectativas en el Señor Él las pueda aclarar, las pueda bendecir en este día. Que no te vayas como has pedido, que tengas una expectativa de bendición de Dios, de una palabra que toque tu corazón, que pueda transformar tu vida y que pueda darle la gloria a Dios por este momento tan hermoso, tan de gran bendición para nuestras almas. Amén. Porque este predicador viene de Colombia y lo tenemos aquí bueno, es la bendición del Señor tener al hermano Víctor con nosotros ahora. Amén. Mi hermana.
Señor, yo te presento y consagro, Señor, diezmos y ofrenda que tu pueblo, Señor, con gozo y con alegría, Padre, ha venido, Señor, a depositar para honrar tu nombre, para alegrar tu corazón, porque para eso hemos venido, para alegrar tu corazón, Señor Dios, y que tengamos esa bendición gloriosa de poder recibir, Señor, bendición, prosperidad, gozo y paz que sobre y abunde en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y te bendigo. Amén y amén. Solo quiero hacer una mención y quiero que nos pongamos de pie un minutito, por favor. Y vamos a dar este minuto, un minutito de creyéndole a Dios, hermano. ¿Cuánto le creemos al Señor? Amén. Hay una situación de emergencia. Quiero que este minuto, este momentito, usted medite en la bendición de Dios que Dios le ha dado, de la sanidad, de los milagros, pero pidiendo que ese mismo poder que ha traído bendición a tu vida sea el que sea depositado en la sanidad del hermano Carlos Pinto. Él está en una situación crítica, está perdiendo su ojo. Queremos que Dios lo sane. Amén. Queremos que Dios haga algo. Queremos que Dios haga un milagro. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, como me has bendecido, como me has prosperado, yo quiero que tú, Señor, deposites toda esa bendición y esa prosperidad, Señor, oh Dios mío, Padre Santo, en la sanidad de tu siervo, el pastor Pinto, en esta noche, Señor, oh Dios, que él pueda experimentar, Señor, oh Dios Santo, la sanidad que el hombre, ni los médicos, ni los cirujanos han podido, Señor, pero tú eres grande y poderoso, Señor, oh Dios mío, y puede ser, Señor, oh Dios mío, Padre Santo, porque tú has hecho las cosas donde no existían, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, lo declaramos sano, Señor, oh Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, lo que declaramos sano, Señor, oh Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. El hombre te ama, Señor, y te sirve, Señor. Está batallando, Señor, Dios mío, con una iglesia, Señor. En medio de su ceguera, Él puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, Señor. Porque tú estás con Él, Señor. Porque tú estás fortaleciéndolo y bendiciéndolo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano. Vamos a darle la salida a los niños, los jóvenes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te damos, Padre. A ti es toda la gloria. A ti es toda la honra, Señor. Oh, Santo. Nobody's with the team? You want to come down with me? Magdalena, te saludo, mi hijita, bendigo, hermana, por nosotros. Quiero darle las gracias a los que vinieron a limpiar el parqueo. Uno de ellos fue el hermano Lucas, el hermano Elder y el hermano Cruz. Gracias, mi hermano. Gracias. Estábamos preocupados de cómo íbamos a hacer, y de repente enciendo y veo por la cámara y hay un camión que está dando vueltas por ahí, y quién es, no sabíamos. Y Lorena llamó a mi esposa, ya dijo que su esposo estaba limpiando por acá. Gracias, varón. Dios te bendiga. Por favor. Gloria al Señor. El hermano Víctor y su esposa están aquí. Ellos son parte de un misionero muy grande en Latinoamérica. Él les va a explicar algunos detalles de lo que quieren que
desarrollan, son misioneros, han abierto obras para esa grande misión que ellos tienen en Colombia, y va a estar con nosotros el domingo también. Amén. A las 11 de la mañana lo vamos a tener con nosotros. Gloria al Señor. Buenas noches. El Señor les bendiga una vez más. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar aquí en este lugar tan hermoso, conocerles a ustedes. También poder estar este tiempo con la invitación que nos ha brindado el pastor Juan, juntamente a su esposa, agradecidos al Señor por este ministerio tan hermoso y por todos los milagros que Dios ha hecho en ese lugar. Amén. Algo nos une a nosotros en el mundo, que aunque vayamos a cualquier país, siempre vamos a encontrar hermanos, porque es el mismo Dios, es el mismo Cristo que nos salvó, que nos lavó con su sangre, que ha hecho cosas extraordinarias. Es decir, que el mismo Dios de Colombia es el mismo Dios de aquí de Norteamérica. Amén. Así de que hay una unidad. El Espíritu Santo nos concreta, el Espíritu Santo nos une para que podamos tener, como siempre, la iglesia se define como un cuerpo, y ese cuerpo está en todo el mundo. Amén. Y somos parte de ese cuerpo. Mi esposa está con nosotros, mi esposa me acompaña. Mis hijos pues no están hoy acá, pero está ella adora al Señor, canta al Señor. Estuvimos ministrando en la reunión de la sección de las asambleas de Dios, que la hacen creo que cada 5 meses, cada 4 meses, y estuvimos reunidos allí y compartimos la palabra. Mi esposa cantó y hemos estado, salimos desde Cúcuta con el interés de poder pues pasar un tiempo con la familia, con mis suegros, con mi suegra, y conocer la iglesia, el trabajo. Pero el Señor es el que tiene el control de nuestra agenda, y desde allí pues no hemos parado de estar ministrando en varias iglesias, de estar mi esposa cantando y compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Para decirles de la forma más que pueda hacerme entender, pertenecemos al ministerio, primero que todo, Asamblea de Dios, pero estamos bajo la cobertura y somos hijos de la casa del pastor José Satirio dos Santos en Colombia, una misión, ministerio que nació hace 43 años. Hace 43 años nació la obra porque Dios le dio un sueño al pastor Satirio. Tuvo una transportación en el espíritu, podemos decir, después de él haber almorzado, como siempre acostumbraba a retirarse a su cuarto a orar, y estando orando fue transportado por el espíritu a un país, a una ciudad que no conocía, y cuando está allí, alguien que estaba para recibirle le dijo: José, bienvenido a Colombia, bienvenido a esta tierra, Colombia, tierra feliz. Y se le muestra un pergamino, y en ese pergamino decía Colombia, tierra feliz. Cuando Colombia estaba en guerra, en situaciones difíciles, Dios había creído en Colombia, Dios colocó esos ojos en esa nación hermosa, y lleva al pastor Satirio, y ahí en aquel lugar, de acuerdo al testimonio de nuestro pastor, él que fue llevado allí en el espíritu, donde un lugar que no conocía, fue atendido por 2 personas, por una joven, y lo invitó a un lugar, del mismo lugar donde había sido recibido. Lo invita a comer, a tomar café, a comer pan y también a comer queso. Cuando el Espíritu Santo o el Señor le abre y le dice que él lo traía allí porque le iba a mostrar la obra que él tenía para él en esa nación, y le dijo que esa obra iba a ser de talla internacional, iba a ser como una plataforma misionera para todo el mundo. Para el momento él solo tenía alrededor de 26 años en Brasil, y el Señor le habla, y cuando él regresa en el espíritu, regresó al lugar donde estaba orando. Dice que pasó
tal vez algunos minutos, y cuando él abre su boca, él siente en su boca el sabor literalmente a pan, a queso y a café. Es decir, el llamado había sido hecho y él sale juntamente con su esposa y sus 3 niños, salen cruzando Amazonas, duraron aproximadamente 40 días hasta llegar a Bogotá. En Bogotá llegaron y no había permiso para quedarse en Colombia. Y bueno, entonces el Señor, él le habla al Señor, bueno, tú me trajiste y no hay permiso. Ahora a él que le dice, bueno, diríjase hacia la ciudad de Cúcuta, porque en esa ciudad es posible de que la situación se le torne más fácil y pueda allí darle solución a su visa. Él llega y toma un avión dirigido hacia Cúcuta, y cuando él va, el avión va a aterrizar, el Espíritu Santo le dijo, esta es la ciudad a la cual yo te he traído para que tú fundes la obra. Y el Señor le mostró la ciudad porque el Señor le había mostrado en el sueño, lo había llevado a una colina y lo había puesto a mirar toda la ciudad. Y ahora, cuando el avión estaba aterrizando, estaba recordando lo que el Señor le había dicho a través de él. Entonces, la obra ha crecido en 43 años. Nuestro pastor José Satirio dos Santos, un hombre del Señor, la promesa se cumplió. Lugares donde la obra no había llegado, ha llegado hasta Bután. Lugar donde era imposible que el Evangelio llegara, hoy en día hay una iglesia que predica el Evangelio del Señor. En la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de la visión, hay aproximadamente unas 50, 60 obras, iglesias. La iglesia central tiene una capacidad para 5,000 personas. Hay 27 cultos a la semana, 27 reuniones semanales. Se abre a las 5:30, se cierra a las 10 de la noche, y un movimiento espiritual todo el tiempo. La semana, el domingo, terminó el congreso de jóvenes, donde aproximadamente se reunieron 3,000 jóvenes en aquel lugar. Es decir, y la ciudad ha sido tocada por el poder de la palabra. Alrededor de Colombia hay más obras de las de Cúcuta. Es decir, que Colombia, podemos decir que saliendo de la ciudad y entrando allá lo que es Colombia, podemos decir que hay muchas obras más. Y en Venezuela, a pesar de la condición que muchos saben por las noticias de lo que estamos viendo, en Venezuela se han levantado ya 100 obras del centro cristiano. Quiere decir de que tenemos presencia en Venezuela a través de 100 obras, en Ecuador, en Perú, aquí en Estados Unidos. Ahorita se va a abrir una obra aquí en Carolina del Norte, también en Houston hay obra. Es decir, que el ministerio ha estado creciendo. ¿Y por qué le digo yo esto? Para de pronto que, viene de una iglesia grande. No, lo que quiero decirle es que el Dios que ha estremecido a Colombia, el Dios que ha estado tocando a Venezuela, es el mismo Dios al cual usted cree, el cual ama, el cual le sigue, y ese mismo Dios está dispuesto a provocar el mismo avivamiento que se está provocando en Colombia. Dios está dispuesto a provocarlo en este lugar, si la iglesia entiende para lo cual ha sido llamada. Amén. Si entendemos para lo cual hemos sido llamados, Dios provocará cosas extraordinarias en ese lugar y en toda la ciudad donde usted ha sido plantado y colocado. Así que para mí es una alegría poder estar acá. Estoy pastoreando también una obra juntamente con mi esposa. Fuimos misioneros durante 5 años en Amazonas, y experiencias tremendas, experiencias donde Dios nos permitió ver su gloria, entrar a lugares, trabajar con etnias indígenas, ministrar la palabra, ver milagros creativos, también ver muchas dificultades, pero ver la manifestación de la gloria del Señor. Amén. En cada momento y en cada etapa, allí pudimos ver la gloria del Señor. Un lugar donde muchos pastores no permanecían porque la brujería era tremenda o es tremenda. La brujería era terrible en aquel lugar, tanto de que una señora, una persona se infiltró en la iglesia de una manera que nosotros no logramos entender.
no porque no hubiese revelación del Espíritu, sino porque era tan camuflado lo que había allí que uno podía confundirse. Aquella señora se convirtió al Señor, estuvo en uno de los retiros, luego se hizo el discipulado. Después del discipulado la persona se bautiza, empezó a servirle al Señor de una manera extraordinaria, me abrió grupos bíblicos, era la mujer más fiel de la iglesia, la que ofrendaba, la que traía mucha gente, la que servía, la que tenía devocionales, la que dirigía los ayunos de una manera impresionante, y la bendita me salió una bruja. Oiga, tremendo. Así que cosas bárbaras. Un día entraron 3 brujos a la iglesia, no sabíamos. Mi esposa estaba predicando ese día y al final de la predicación le dijo: pasen los que quieran recibir milagro, recibir el toque del Señor, y entre ellos pasaron los 3 brujos. Nosotros no sabíamos. Cuando mi esposa empezó a ministrar, los 3 brujos cayeron. No sabíamos que eran brujos. Cuando terminó el culto, una hermana se acerca y dijo: pastor, yo le dije: ¿qué pasó? Dijo: pastor, en la iglesia estaban 3 brujos. ¿Cuál era? Digo: los que se cayeron. Fueron tocados por la palabra del Señor. Al lado de la iglesia había una bruja brasilera. Aquí estaba el altar de la iglesia. La casa de ella estaba al otro lado y ella tenía el altar de brujería. Llegábamos al culto, el olor era un olor nauseabundo a tabaco, haciendo su brujería, sus cuestiones. Y un día yo me indigné y me puse muy bravo de ver que aquella señora tan cerca y no se convertía, ni tampoco sucedía algo. Y un día nosotros tomamos la decisión con la iglesia: vamos a hacer una vigilia. Y la vigilia no la hicimos hasta medianoche en la iglesia. Y luego agarramos los carros de los hermanos y les dije a ellos: hermanos, traigan aceite, vamos a ungir la ciudad. Ellos trajeron botes de aceite de comer, de toda clase de aceite, y agarramos ese aceite y con las camionetas, los carros, salimos y ungimos la ciudad. Y cuando yo llegué a ese lugar, a la iglesia, agarré también y empecé allí como a las 3 de la mañana a orar e interceder por aquel lugar donde estaba la señora que era una bruja, porque el muchacho que cuidaba la iglesia me dijo: pastor, hay una señora que a las 3 de la mañana sale a rezar y cruza para allá y para acá enfrente de la iglesia. Y la iglesia estaba en un momento como de mucha dificultad. Entonces en aquella vigilia salimos y Dios hizo algo extraordinario. Pero un día yo llego a la iglesia y encuentro que la iglesia está llena de olor a tabaco. Y yo abro la puerta y ella estaba trabajando allí, estaba haciendo brujería. Yo le digo a la señora: vecina, le grité duro: vecina, apague. Y ella salió y dijo: ¿qué? Yo cuando la miro, le dice: vecina, apague ese tabaco ahora en el nombre de Jesús. Y aquella mujer, mis hermanos queridos, nunca más volvió mientras nosotros estábamos allí a hacer nada de eso. La noticia fue que antes de salir, como unos 10 días antes de salir, me encuentro un pastor y me dice: pastor, ¿usted sabe quién se convirtió? Le digo: ¿quién? Dijo: su vecino. Le dije: ¿cuál vecina? Dijo: pues la bruja se convirtió. Y cuando fueron, dijo: yo fui a la casa de ella. Yo fui a la casa de ella. Digo, y sacamos de la casa del lugar que tenía allá, sacamos un camión completo de pura brujería, de altares que tenía. O sea que allá era la guerra, como dicen, es peleando. Se vive otro nivel. Mi esposa casi un día estábamos después de un retiro espiritual, estábamos hablando, estábamos como en la parte del campo de la casa, y cuando de pronto venía una serpiente hacia ella. Normalmente las serpientes huyen, pero aquella serpiente vino a ella, y ella se levantó porque le dijo a una hermana: pastora, viene una serpiente. Y miró y sí, era una serpiente, y ella salió caminando y la serpiente la seguía. Corría y la serpiente la seguía, si quería morderla. Vino un líder y la mató. Y así nos enfrentamos a muchas cosas que pudimos también ver la gloria del Señor. En aquel lugar también un día una persona, un maestro bilingüe que habla el idioma, habla el castellano y el idioma de una de las tribus, me dijo: pastor, yo quiero
pedirle, porque hay mucha necesidad allí en la comunidad. Usted puede ir para compartirnos la palabra del Señor y que conozca. Yo le dije, claro que sí, vamos. Y fuimos allí y habían reunidas 3 personas en una choza, y entonces aquellas personas, pues yo hablé un poquito con ellas. Ellos estaban muy cerrados al Evangelio, que el Evangelio entrara en aquel lugar. Y cuando empecé a hablar con ellos, entonces al final pregunté, le dije, ¿alguno de ustedes está enfermo? Y me dijeron los 3 que estaban enfermos. Y yo oré por los 3 y los 3 se sanaron. Lo más tremendo, el Señor hizo un milagro. Al siguiente me dijeron, ¿usted puede regresar el próximo día, el próximo domingo? Y le dije, claro que sí. Regresé y ya no habían 3 personas, sino que habían como 12. Y entonces me dijeron, predicamos la palabra y volvimos a orar y recibieron milagros. Y entonces el siguiente domingo, pastor, ¿usted puede regresar? Claro que sí, ya no habían 12, sino que habían como unos 25. Y cada vez que veníamos era más gente, la comunidad. Mi esposa se acuerda de la experiencia de que teníamos una campana, y la campana la tocábamos cuando llegábamos y salían todos los hermanos indígenas de sus casas, todos como en ovejas, para llegar al culto, adorar al Señor. Y lo más tremendo, mi hermano querido, que esa gente pudo entender. ¿Sabe qué es? Las personas entendieron la palabra del Señor, aprendieron a ofrendar, aprendieron a diezmar, aprendieron a orar, aprendieron toda la dinámica. Y el Señor hizo cosas tan bonitas que hasta el día de hoy la obra, tanto en la zona indígena de la parte de afuera rural de la ciudad, como la iglesia de la ciudad, han crecido, han avanzado, y eso se debe que el Señor pues sea glorificado, que Dios permite de que vayamos a lugares difíciles para probarnos, amén. Y después de esa prueba, ya a punto estábamos de salir de la ciudad para ser trasladados y regresar a Colombia, porque el tiempo de misiones se había terminado. Y mi esposa se enfermó, me tocó que sacar el mismo día del culto, llevarla al médico. Y lo más tremendo fue que una persona allí le colocó una inyección y ya se estaba muriendo. Yo pensé que ese día mi esposa se iba a morir. Pero el Señor obró de una manera hermosa, bonita, permitió de que un médico que no era de ese lugar llegara y preguntó, y de una vez le colocaron el antídoto allí para que repelara lo que le habían colocado, y volvió. Es decir, fueron ataques por todos lados. Pero a pesar de eso, mi querido hermano, nosotros pudimos ver la gloria del Señor. ¿Amén? Porque la iglesia del Señor es colocada en cualquier lugar, y donde nace ha nacido para marcar la diferencia, ha nacido para triunfar. Mi hermano querido, nosotros los cristianos no somos de los que salimos corriendo a los lugares. No, mi hermano, donde el Señor ha permitido que estemos, de allí tenemos que desplazar al diablo. De ahí tenemos que desplazar las tinieblas, que las tinieblas sean desplazadas por el poder del Espíritu del Señor. Amén. Así que nosotros no huimos, sino que enfrentamos las tinieblas con el poder del Señor. Así que en esta noche, pues estamos con nuestro corazón alegre, contento, porque el Señor permite que estemos acá y poder compartir parte de nuestro testimonio, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y también yo creo que con ustedes ha hecho cosas extraordinarias. El pastor estuvo comentando de las maravillas de lo que ha sucedido acá. Y entonces estamos en una conexión. Es la conexión del Espíritu Santo. Amén. La conexión del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a tomar la palabra. Tengo algunos minutos para compartir la palabra. El día domingo volvemos a estar acá. Y entonces quiero adelantar, por lo menos darle allí como un brochazo de lo que el Señor pues ha colocado para que podamos ministrar en esta noche. Yo quiero hablarle en esta noche acerca de una iglesia de resultados. Amén. Quiero hablarle de una iglesia de resultados. Lo hemos llamado también sobre un equipo de resultados. La iglesia que da resultados. Y para ello se necesita que la iglesia pues que da resultados, una iglesia de resultados, tenga y recibe el concepto
de lo que es equipo de trabajo. ¿Y a qué se le llama entonces el equipo de trabajo? Se le llama, por ejemplo, el conjunto de personas donde cada uno hace una parte, pero todos con un objetivo común. Es decir, aquí no hay individualismo, aquí no hay orgullo, aquí no hay propósitos personales, sino que lo hacemos para la honra y para la gloria de Dios. Y aparte de ello, no lo hacemos para nosotros, lo hacemos es para que el reino de Dios pueda ser extendido. ¿Amén? Porque hay gente que trabaja para sí. Hay gente, yo he visto en el paso del ministerio, que gente que gana cristianos, los trae a la iglesia y el día que se va se lo lleva. Hace trasteo con ellos. Se muda con ellos. Porque trabaja es para el hombre. No. El equipo de trabajo, la iglesia de resultados, entiende que trabaja para el Señor. Para alcanzar metas que no se lograrían individualmente, significa de que la iglesia no puede ser, no somos piezas sueltas. No somos ruedas que giran solas, sino que estamos coordinados y que todos trabajamos para alcanzar un propósito que no se lograría solo. Por eso el Señor siempre se rodeó de gente. Él sabía de que Él tenía el poder, que había sido ungido en el capítulo 4 de Lucas, el versículo 16, había sido ungido con el poder del Señor y con el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias, pero él entendió de que él necesitaba un equipo de trabajo para poder alcanzar las metas, y alcanzar las metas era que el Evangelio llegara hasta los confines del mundo y que usted y yo fuéramos afectados por ese Evangelio que hoy hemos recibido. Amén. Si no hubiese sido así, no se hubiese logrado. Un grupo de personas solo se convertirá en un equipo de trabajo o en una iglesia de impacto, en una iglesia que trasciende, se convierte en un equipo de trabajo cuando logra tener cohesión. ¿Y qué significa esto? La cohesión en un equipo de trabajo es una relación estrecha entre las personas que lo integran. Por ejemplo, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba tan compactada que pudieron trastornar el mundo entero con solamente 12 que salieron y se convirtieron en 70. Luego terminaron siendo 500, y de esas 500 que se redujo a 120, y de esos 120 terminaron ahora 3.000 más que se convirtieron, 5.000 más que se convirtieron y lograron trastornar el mundo. Y algunos dijeron: aquellos que trastornan el mundo y que trastornan en la tierra con el Evangelio han llegado a esta ciudad. Por eso se necesita entonces que la iglesia de hoy pueda tener cohesión. Significa relación estrecha entre las personas que integran la iglesia, que integran un equipo de trabajo. Por eso la iglesia no puede multiplicarse si no hay una relación estrecha, si la iglesia no se cubre, si los pastores, la iglesia no cubre a los pastores, no cubre el liderazgo, no ora por su equipo de trabajo. Es decir, a veces pueden haber gente que ora por sí misma y pide por sí misma, pero cuando hay cohesión, es decir, hay relación estrecha, eso hace de que yo fluya hacia los demás y los demás me responden también a mí, porque yo soy parte de ese equipo, no soy una persona sola. ¿Amén? Es decir, entonces vamos a ver que el trabajo se puede lograr de esta manera, de una mejor forma, porque son mejor, dice la Biblia, son mejor dos que uno. Porque si uno tiene frío, el otro le calienta. Más en estos fríos tan terribles pero de verdad, cuando hará frío, y ayer lo he estado. Entonces, cuando tengo frío, mi esposa me calienta, pero hay del sol, dice la Biblia. Por eso dice la palabra de que es mejor dos que uno. Entonces, el concepto, Dios pensando en la unidad, pensando en la relación. Ahora, ¿cómo se expresa esa cohesión, esa relación estrecha? La cohesión se expresa, mi hermano, en un equipo de trabajo. Se expresa de la siguiente manera: a través del compañerismo. Es decir, cuando hay cohesión en la iglesia es porque hay compañerismo, pero también porque hay sentido de pertenencia en el grupo. Hay gente que yo, de pronto eso no sucede acá, pero sucede en mi iglesia. Y yo he tratado de corregir cuando preguntan: es que a la iglesia que yo voy. No, a la iglesia a la cual yo soy alimentado, a la cual yo pertenezco, a la iglesia a la cual soy
soy nutrido, que tiene un pastor, que tiene una pastora, que tiene un equipo de trabajo. Es decir, hay sentido de pertenencia al lugar donde yo me congrego, que no solamente es como el lugar donde yo estoy de paso, sino que formo parte de él, y que aún el aire forma parte de mí, y yo soy parte de la célula de la iglesia. Y como soy parte, entonces, mi querido hermano, hay compañerismo, hay estrechez, hay un sentido de pertenencia, de que esa no es la iglesia, ese es el lugar donde Dios te ha conectado para que ahí crezcas, para que ahí te desarrolles, para que ahí avances. Si el Señor hubiese querido llevarte a otra iglesia, te hubiese llevado, pero Él te sembró en este lugar. Él no te sembró en otro lugar, te sembró aquí para que aquí seas levantado del pecado, hermano, y seas expandido, y el espíritu de multiplicación caiga sobre tu vida, y entonces tú vas a eclosionar. Eso es. Entonces necesitamos gente con sentido de pertenencia, que tiene cohesión. Cuando más cohesión exista, entonces mejor trabajo va a haber, mayor resultado va a haber en la iglesia, mayor resultado van a haber en los equipos de trabajo, en los jóvenes, en los educación cristiana, tal vez en misioneritas, en los exploradores del rey, no sé, en todas las áreas. Cuando hay un equipo de trabajo, entonces va a haber mayor desarrollo y mayor fructificación. El fruto se va a ver. Amén. Entonces es como se expresa a través del compañerismo, pero se expresa también a través del sentido de pertenencia. Cuando hay sentido de pertenencia, entonces, mi querido hermano, yo no soy una persona egoísta, porque yo soy parte. Yo siembro en el lugar que estoy, yo trabajo en el lugar que estoy, yo no trabajo para otro, trabajo para Cristo, porque aquí fue donde el Señor te ha plantado, o en el lugar donde yo estoy, allí me plantó, y la gente pues ha ido entendiendo. ¿Amén? Ahora, características del equipo de resultado. Vamos a ver, de acuerdo a la palabra, porque no he citado la Biblia, vamos a ver cuáles son las características de una iglesia de resultado, o de un equipo de resultado. Miremos, por ejemplo, unidad y claridad en propósito. Una iglesia que tiene, mi querido hermano, que es un equipo de resultado. Una iglesia que se caracteriza por ser un equipo de resultado, o un grupo de trabajo que se caracteriza por ser un grupo de resultado, tiene unidad y claridad en el propósito. Significa de que hay unidad, pero hay claridad. La gente sabe para dónde va. La gente sabe para dónde camina. La gente sabe hacia dónde se direcciona. La gente sabe hacia dónde se alimenta. La gente sabe que no está movida por emociones, sino que está movida es por el poder del Espíritu de Dios. Es decir, eso hace, mi querido hermano, que tiene claridad. Por eso el Señor tenía tanta claridad en el propósito, que cuando el diablo se le apareció y le prometió el mundo entero, el Señor sabía. El Señor no se dejó afectar, mi querido hermano, la identidad y la claridad del propósito. ¿Cuál era la claridad del propósito? Salvar al mundo de pecado, salvarte a ti, salvarte a mí, poderte ahora a ti colocarte en otro lugar extraordinario, hermano querido, para que ahora estemos disfrutando del poder. Pero el Señor tuvo claridad de propósito. Unidad con el Padre y yo. Uno somos, Él es, no, es que yo, y siempre habló del Padre, es que el Padre es mayor que yo, es que Él es el que me envió, Él es el que me habla, Él es el que me guía, Él es el que me direccionó. Oiga, estamos entonces, unidad y claridad de propósito. Lo vemos en el equipo de Noé. Noé es llamado por el Señor, pero Noé no podía construir el arca sola, porque imagínate construir un arca sola. Ahorita creo que ya aquí en Estados Unidos se construyó la réplica del arca. Se puede conocer de la misma dimensión, y se necesitó la ingeniería más extraordinaria para poder copiarla y hacerla idénticamente con las bases bíblicas, las medidas bíblicas. Pero Noé no pudo haberlo hecho solo, primero sin la claridad que tuvo para copiar el diseño de Dios que Dios le estaba revelando, pero también para entender de que tenía el diseño, pero no lo hacía solo, sino que tenía el equipo. ¿El equipo quién era? Su familia. Ahora, su familia, dice la Biblia, e hizo Noé conforme todo lo que Dios le había mandado. Es decir, tuvo claridad del propósito. No hizo otra cosa, dijo, no, esto como que es difícil. Esto como que yo creo que hay que cambiarle algunas cosas. Yo pienso que hay que como que colocarle, de pronto quitarle
espiritual. Yo le he enseñado a los líderes cuando van a la tarea y cuando inclusive vienen para ser mentoreados, para ser pastoreados. Yo les digo, ustedes, mis queridos, no podemos caer en el vacío que cuando lleguemos acá recibimos, pero cuando vamos al ejercicio del trabajo, entonces empezamos a decir, es mejor quitarle esto, es mejor quitarle aquello, es mejor colocarle esto. No. Cuando hay una visión, que es la visión que Dios le ha dado a los pastores de este lugar, y la iglesia tiene claridad de propósito, la iglesia hace conforme a lo que el Señor les ha revelado a ellos y no hacemos conforme a lo que nosotros creemos. Amén. Pero eso sucede allá solamente en mi iglesia. Amén. Y no. Ajá. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas el diluvio entró al arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Es decir que la claridad de propósito lo llevó a preservar su vida. Saben que cuando hay unidad de propósito, claridad, la iglesia se preserva. Los líderes se preservan, se cuidan entre ellos. Le cubren la espalda a los pastores. Amén. Oran por los pastores, oran por la iglesia. No dejan que ninguno se pierda, que ninguno se ahogue en el diluvio. Amén. Claridad y propósito. Pero una iglesia de resultados es una iglesia que tiene compromiso. Diga conmigo, compromiso. Y ahí es cuando los amenes se acaban. Cuando los amenes empiezan a menguar en todo lugar. Porque en la iglesia y en cualquier lugar donde uno va, podemos encontrar tres grupos de personas comprometidos. Vamos a ver cuáles son esos tres grupos de personas comprometidos. El primer grupo que encontramos son los cristianos o grupos, dice, los poco comprometidos. Es decir, que en la iglesia hay un grupo de pocos comprometidos, pero hay otros que son los adecuadamente comprometidos. Pero hay otro grupo que va más, un poco más, y son los que uno como pastor anhela que puedan llegar, todos los que están atrás puedan llegar adelante, y son los que son peligrosamente comprometidos. Es decir, necesitamos en nuestra iglesia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros equipos de trabajo, el pastor necesita, yo necesito como pastor en el lugar donde estoy, mi hermano querido, tener el equipo que pertenece a los peligrosamente comprometidos en la obra del Señor. Como la gallina cuando coloca el huevo, simplemente se involucró. Pero el cerdo tiene que colocar el pellejo para que haya un buen pedazo de lomo en el desayuno. Eso es lo que el cochino, para que haya un buen pedazo de lomo en el desayuno, mi querido hermano, o de jamón. Ese está peligrosamente comprometido, entregó todo, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos, mi hermano querido, poder avanzar y poder llegar al nivel de ser una iglesia de resultados y entrar entonces, que podemos entonces alcanzar el nivel de los que logran ser peligrosamente comprometidos. Ahora, cuando nosotros revisamos en la Biblia, ¿quiénes fueron de ese grupo que estaban peligrosamente comprometidos? Encontramos a los valientes de David. Oiga, ahí sí había gente de una forma extraordinaria que estaban tan comprometidos que un día David dijo, oh, ¿quién pudiese beber del agua del pozo de Belén? Ay, ¿a quién le dijeron? Le dijeron a uno, y ese hombre a medianoche se montó por peñascos, atravesó la barrera, la vigilancia que había de los enemigos y sacó agua y trajo para David. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos hoy en día creer que Dios está levantando en nuestro medio gente que está peligrosamente comprometido para cumplir la misión del Señor, porque la misión del Señor es que podamos llegar, pero no simplemente como personas que están involucradas, sino aquellos que están tan peligrosamente comprometidos que dicen, ante la orden que Dios da, arriesgan lo que tienen por causa de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Eso se llama gratitud y se llama agradecimiento. Otro dice la Biblia de alguien que estaba tan peligrosamente comprometido de que el bendito por defender de los valientes de David, de acuerdo el segundo libro de Samuel capítulo 23, el 8, estaban tan peligrosamente comprometidos que uno agarró una espada y defendió un terreno de lentejas. Digo, este terreno nadie me lo quita. Y peleó. Y dice que lo defendió.
no sé cuánta gente acabó, cuánta gente mataría. Pero el hombre defendió. A uno la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Sabe qué, amada iglesia? El Señor está creyendo y está levantando en todos los ángulos de la tierra gente como los valientes de David, que están tan comprometidos que no sueltan la espada, que aunque ha habido cansancio, de pronto la espada todavía queda pegada en la mano, todavía hay respuesta, todavía dice, oh, yo tengo aliento para seguir adelante, porque la carrera se está allá, porque yo no soy de los que retroceden, sino de los que avanzan para la preservación del alma. Aquellos que dicen que pelean por el territorio de Lentejas, que pelean por la familia, pelean por el equipo de trabajo, que lucha y que no se venden ante las ofertas y los dardos del enemigo, sino que se levantan y dicen, no, el terreno en el cual tú me has colocado, en ese terreno peleo, lo defiendo, lo lucho, porque es parte de mí. Amén. Eso es lo que está queriendo el Señor en estos tiempos. Gente valiente. Y después dice la Biblia, después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, se habían alejado los hombres de Israel. Mire, también dice, entonces se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Pero la mano se cansó, pero la espada, dice, quedó pegada en su mano. Y a la espada, aquel día Jehová dio una gran victoria. ¿Sabe a quién le da el Señor la victoria? Que aunque de pronto hay cansancio, la espada no la suelta. El Señor, yo no estoy creyendo que el Señor va a soltar victoria. Va a soltar victoria sobre alguien en esta hora. El espíritu de victoria. Hay gente que de pronto está cansado por las circunstancias de la vida, por las luchas de la vida, pero no han soltado la espada, no se han vencido, no han caído, no le han permitido volver atrás, sino que la espada ha estado allí, la palabra de Dios, el trabajo ha estado, el servicio ha estado, el congregarse ha estado, la oración ha estado, el Señor soltará en este día una victoria. No pasará mucho tiempo en que Dios empiece a actuar de una manera extraordinaria sobre la vida de alguien en este lugar. Tal vez sí ha habido cansancio, pero el Señor empezará a renovar tu fuerza y tú mirarás la victoria, que aunque la espada está pegada en tu mano, el Señor seguirá peleando por ti, el Señor seguirá defendiendo tu causa, porque Él defiende la causa de aquellos que tienen en cuenta la valentía. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Equipo de resultado, iglesia, iniciativa con dependencia de Dios. El equipo de resultado necesita esto: iniciativa con dependencia de Dios. Si no todo lo hace el líder, sino que la gente tiene iniciativa, pero depende del Señor. Dice la palabra que la viuda que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, tuvo una crisis económica porque su marido había muerto. Estaban a punto de llevarse cautivo a sus hijos. Ella tuvo una iniciativa, va al profeta, el profeta ora, el profeta obra, a través de él el Señor opera un milagro porque le da dirección a ella entiende lo que Dios le está diciendo a través del profeta, y ahí entra el trabajo en equipo, su familia. A ver, su familia, porque a los primeros que tenemos que involucrar, hermano querido, es a nuestra familia. Que ellos vean la gloria, que ellos vean que sí se puede, que aunque de pronto han habido crisis, que de pronto han habido dificultades, que de pronto hay deuda, han habido lucha, se cree en un Dios que puede cambiar la historia, que puede cambiar la realidad, que la puede cambiar en par de segundos. Yo creo en ese Dios como lo creyó la mujer que estaba allí. ¿Y sabe qué, mi hermano querido? Los hijos son impactados. Ellos, la mujer los involucra con todas las vasijas que trae. Usted conoce la historia. Y los mete en un cuarto. Y allí, ese es el cuarto de operación del milagro. Yo no sé, aquí hay cuartos en este lugar donde milagros se van a operar. Que tal vez lo que tú no has visto en público ahora, el Señor ya ha empezado a provocarlo en los secretos.
de lo que tú has hecho. Oh, mi hermano querido, porque aquellos que trabajan en equipo, que son equipo de resultado, son gente que continuamente van a ver milagros. Pregúnteselo a aquellos hombres que llevaron al hombre paralítico delante de Jesús. El hombre no creía, pero ellos creían, porque era un equipo, y lo colocaron frente al Señor, y el Señor lo levantó. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Cuando alguien se involucra, cuando alguien cree, el Señor opera milagros de una manera extraordinaria. Es decir, el equipo de trabajo, la gente que trabaja unida, una iglesia que entiende los desafíos de Dios, pero los entiende para cumplirlos unidos, es una iglesia que constantemente mirará los milagros diariamente, como ocurrió allí. Aquel paralítico salió completamente sano. Los demás, gente criticona, se perdieron lo glorioso que Dios quería hacer en aquella mañana a través de Jesús. Un equipo de trabajo es un equipo, o un equipo de resultados es un equipo que tiene relación con Dios. Dice la palabra, Jueces capítulo 6, versículo 22, Gedeón, cobarde por un momento, pero es transformado por la palabra. Pero dice la Biblia que viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero luego dice: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó Jehová Shalom. ¿Sabe qué? Dios está necesitando que equipos se levanten, como en el caso de Gedeón, que se levanten a implantar altares, a implantar adoración, porque la adoración no solamente la que se ofrece mediante un cántico. La verdadera adoración se ofrece cuando tú estás pasando la peor prueba, cuando tú estás pasando el peor momento, cuando tú estás pasando la peor crisis. Ahí es cuando la adoración verdadera se manifiesta, cuando Dios quiebra el vaso, cuando Dios quiebra la vasija, entonces empieza a salir la adoración. Oh, yo estoy sintiendo que aroma está saliendo de este lugar, porque hay vasijas que están siendo quebradas, pero están siendo quebradas porque van a empezar a levantar altar. El olor de la presencia del Señor se levantará, y el lugar donde había guerra, donde había crisis, donde había soledad, donde había tristeza, será transformado por un lugar llamado Jehová Shalom. Jehová, oh, es Jehová que responde, el Jehová que responde, el Jehová que cambia la guerra en paz y trae tranquilidad. Aquellos que le creen, esto lo entendió. Usted sabe el resto, mi hermano querido, que le involucró a cuántos. 22,000, luego 12,000, luego 300, y con esos 300 trastornó a los filisteos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre entendió que necesitaba la presencia de Dios, que solo no lo podía hacer. Amén. Toca al hermano que tienes a tu lado y dile: no te la creas de Rambo, que solo no te la puedes hacer. No lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Señor, el punto quinto, identidad de equipo. Mire lo que dice: cerró la puerta aquella mujer, entendimos. Luego aparece, por ejemplo, la gente que coopera, y que el nivel que ha llegado no es suficiente para ellos. Dice la palabra que los hijos de los profetas se le acercaron a Eliseo y le dijeron: el lugar donde estamos es estrecho, acompáñanos y vamos y tomemos una viga y construyamos un lugar más amplio. ¿Sabe qué? El equipo de resultados entiende que el tiempo de estrechez tiene que terminarse. Los tiempos de miseria, lo dijo la pastora, tienen que terminarse. Hay gente que vive contenta, y no estoy hablando de que uno tiene que ser avariento, ambicioso, no. Estoy creyendo de que hay niveles de gloria, que se consigue más con la gloria del Señor que trabajando 18 horas. Ay, Jehová vive. Que se consigue más, mi hermano querido, con la presencia del Señor
Oh, porque yo creo que Dios quiere meterte, mi hermano, para que toda estrechez mental, toda estructura que de pronto no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja que tú puedas educarte, avanzar en la teología o en la palabra, o inclusive en la revelación del espíritu de la palabra, te detiene. Ese espíritu de estrechez necesita ser quitado para Dios mostrar todos los niveles de gloria. Aquellos profetas lo entendieron, aquellos lo entendieron, y dice la palabra que el profeta los acompañó y construyeron un lugar. Entendieron que Dios no nos ha colocado en ningún lugar, en ningún espacio para vivir estrecho, para vivir incómodo y para estar contento con los sufrimientos de la enfermedad. Hay gente que dice, ay, esta enfermedad me la colocó Dios y de pronto es que me está, no, la enfermedad del diablo, la enfermedad del enemigo. Hay enfermedades que son causadas, sí, porque hay gente que no tiene disciplina de pronto en asuntos de alimentación, pero hay cosas, amada iglesia, que no podemos aceptarlas, porque si las aceptamos, mi hermano querido, entonces terminaremos estrechos. Es la palabra que el Señor entonces, cuando le habló al profeta, y los profetas se entendieron y fueron y construyeron, habla de ensanchar las estacas. El equipo de trabajo ensancha sus estacas, ensancha sus espacios, ensancha sus niveles, su diámetro, su visión, su perímetro en todos los sentidos, porque no podemos quedarnos en el mismo perímetro de toda la vida, sino que tenemos que seguir creciendo. Colócate sobre tus pies, mi hermano, y vamos a orar. Quiero hacer una oración sencilla por ti en esta hora. Lo siento, no sé si tú sientes, pero yo siento el Espíritu de Dios en esta hora, sintiendo. No aceptamos la estrechez en nuestra mente. Hay desafíos grandes a los cuales tú te vas a enfrentar, amado. Pero no lo vamos a lograr con estrechez mental, aceptando y a veces defendiendo la teología de la pobreza, la teología de la enfermedad, la teología del sufrimiento. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Él te toca, Él te llena. El Espíritu de Dios, hay gente que está tocando, hay gente que está siendo sanada, hay gente que está siendo liberada por el poder de la palabra sin necesidad que de pronto tu mano o mi mano sea colocada. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él te toca, Él te toca, Él te sana. Oh, el Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, acontecerá como en los días de la iglesia primitiva, que todo lo que hacían estaba acompañado con milagros, estaba acompañado con gente salvada, gente alcanzada con liberación. El Señor hoy empieza a trabajar dentro de ti. El Señor te toca, el Señor ahora mismo empieza a quitar cargas. Acontecerá que a causa de la unción el pesado yugo será quebrado, será quitado, será podrido por causa de la unción. Oh, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, serás mudado en otro hombre, en otra mujer. Serás mudado ahora. Ahora entras en un nuevo nivel, en un equipo de resultado. Tal vez no ha dado resultado. No ha dado resultado ni en tu economía, ni en el ministerio, ni en muchas áreas, ni en lo familiar, porque has desplazado a Dios y porque de pronto hemos creído que somos autosuficientes. Cuando el hombre se cree autosuficiente, está en peligro de perder todo. Pero yo estoy creyendo que aquí hay gente que depende de Dios, que está de rodillas, creyendo que Dios hace grandes cosas, que Dios va a hacer grandes milagros a favor de ellos, milagros a favor nuestro, milagros. Ahora por el poder de la palabra recibe. Tal vez las fuerzas tuyas se han agotado, porque te has cansado, de pronto has cansado de tanto golpear con la espada.
Hoy los enemigos siguen saliendo, pero el Señor hoy retira el cansancio. Y por cuanto tu espada, no ha sido caída, no has soltado la espada, no has soltado el servicio, no has soltado a los pastores de rodillas, no has soltado el ministerio que Dios te ha dado, no has soltado lo que Dios te entregó, por cuanto no lo has hecho. Ahora el Señor te levanta, el Señor te fortalece, el Señor te levanta, no solamente el ánimo, sino que renueva tu mente, renueva tus neuronas, renueva tu corazón, y empiezas y entras ahora en un nuevo mover del Espíritu Santo. Entras en el mover del poder de la palabra, del poder de la presencia, del poder del Espíritu Santo. Ahora el Señor trabajará a favor y el Señor hará gran victoria. Mirarás la victoria y mirarás el pasado como aguas que pasaron, como aguas que quedaron atrás, pero mirarás hacia adelante y mirarás la victoria que Dios está anunciando para ti. Victoria. Tal vez ha habido crisis, tal vez de pronto alguien te engañó, alguien te hizo daño, alguien te traumó, alguien abusó de tu confianza, alguien destruyó tu testimonio, tus sentimientos, tus emociones, alguien jugó contigo, pero el Espíritu Santo hoy trae restauración. El Espíritu Santo hoy quita todo dolor y coloca ahora el buen espíritu, la buena presencia, la buena aroma, porque ha sido tal vez triturada, ha sido quebrada, pero ahora empieza a subir el aroma de la presencia del Señor, y a subir el aroma, entonces el aroma de la gloria del Señor. Entonces el aroma de la gloria de Dios, al llegar a la presencia, desatará gloria, y tú mirarás que aquello difícil será aún más fácil, porque con Dios, con el Señor nunca se pierde, con el Señor siempre se gana, con Él se gana. Recibe ahora, recibe más de la presencia del Señor. Sea tocado por el poder del Espíritu Santo, se lleno. El Señor está haciendo cosas grandes. El Señor está cohesionando la iglesia. El Señor nos está dando sentido de pertenencia. Estamos trabajando como un equipo ganador, un equipo de resultados. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? El Señor habló conmigo un día de estos. Me dijo: puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. Pero puerta que abro, nadie la puede cerrar. El Señor tiene abiertas las puertas que nadie las puede cerrar. Toma esta palabra en este día. Si estás en un equipo de trabajo, esa puerta nadie la puede cerrar. Si hay necesidad de cohesión en ese equipo, tú vas a ser la persona que va a llevar el elemento de cohesión, de bendición, de unidad, de prosperidad, para que ese equipo obtenga resultados. Amén. Puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Amén. Señor, te damos gracias. Vamos a orar, vamos a quedar despedidos en esta noche. Ya el pastor Víctor, tenemos la proyección de que él va a estar con nosotros el domingo. El domingo va a estar él con nosotros. Invite a una persona. Invítela. Hermano, el poder de la palabra es el que cambia, restaura, bendice, prospera, fortalece nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, y recibimos este mensaje, Señor, poderoso, para ser un equipo, Señor, que estamos creciendo para tu gloria en este 2019, Señor. Y vamos a crecer en muchas áreas, Señor, y vamos a mirar tu gloria en medio nuestro, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor Dios Santo, cualquier cosa que el enemigo haya estipulado para este tiempo,
lo cortamos, lo desechamos, Señor, oh Dios mío, Padre Santo. Y tú, Señor, oh Dios mío, con el poder de la palabra, Señor, de tu palabra, Señor, el enemigo está totalmente destruido, vencido, derrotado por el poder de tu palabra, mi Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, a pararnos en esta noche, Señor, oh Dios mío, y salir con las convicciones firmes, Señor, oh Dios, firmes de que tú estás por nosotros y que estás abriendo puertas, Señor, que nadie puede cerrar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Hay una parte que podemos compartirlo. Estamos invitados para un refrigerio. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Te damos gracias. Hablamos, ya.